Vamos a ver ahora el punto 10.3 del programa referido al federalismo fiscal argentino. Es decir, vamos a ver un poco eh, cómo fue la evolución del federalismo fiscal, las relaciones financieras entre nación y provincia, y de alguna manera cómo se llega a la situación actual. Nos interesa sobre todo que ustedes tengan ese pantallazo histórico, que puedan historizar justamente esa evolución, que puedan marcar hitos, marcar etapas que nosotros le alcanzamos en el apunte de cátedra de la profesora Giustiniani. También como material complementario está el apunte de poder financiero de Manfredi. Nos interesa sobre todo que eh, también tengan un pantallazo de normativamente qué ocurre actualmente con el sistema de federalismo fiscal y también cómo se llega a la situación que hoy tienen incluso en cuestiones coyunturales, digamos, por ejemplo, como eh, la cuestión de la sanción de un programa de gobierno, por ejemplo, a nivel nacional, puede estar condicionado eh, por el hecho de que la nación le gire gobiernos, recursos a la provincia. Por ejemplo, hoy en día se da situaciones en que los diferentes gobiernos nacionales que han ocupado, que le ha tocado ocupar el gobierno, han tenido de alguna manera la potestad o la posibilidad de negociar los recursos que le tocan a las provincias como condición para que le aprueben, que los legisladores que responden a los gobernadores le aprueben su programa de gobierno. Eso es algo que ocurre hoy en nuestro país y que viene ocurriendo, digamos. Eso es el resultado de una evolución histórica, digamos, que conviene sea tenida en cuenta y sea analizada. Si nos remontamos a la evolución del federalismo fiscal en su momento fundacional, es decir, el momento en el que se funda la nación, está hablando de 1852, cuando se genera la primera constitución. Veníamos en el 53 se genera la primera constitución, pero la constitución está hecha en el marco de problemas de la Confederación, de problemas con la inclusión de la provincia de Buenos Aires dentro de la Confederación y una fuerte puja por los recursos aduaneros como justamente uno de los principales ejes de discusión entre unitarios y federales. Nuestra primera historia como país estuvo fuertemente condicionada por conflictos históricos entre federales y unitarios, y también justamente esa repartición de fondos, sobre todo dado por los recursos aduaneros, generó como dice acá, una construcción, digamos, entre actores desiguales que confrontan verticalmente, ¿no? Que confrontan en una desigualdad eh, de poder y de ordenamiento jurídico, ¿no? Eh, Lo que nosotros queremos en primera instancia es que ustedes sí retengan esta pequeña historización, estas tres etapas que tiene el federalismo fiscal, que están muy bien desarrollados en el apunte de cátedra, ¿eh? Hay una primera etapa de nuestra historia de federalismo fiscal, que es del 53 al 1890, que es una etapa de separación de fuentes. Separación de fuentes que puede ser identificada como esa forma de coordinación que veíamos en el punto anterior, esa forma de coordinación financiera que es separación de fuentes. En el periodo posterior, desde 1891 hasta 1934, es una etapa de concurrencia de fuentes. Acá decimos de hecho, una concurrencia tributaria de hecho, porque no está de alguna manera reformulado el principio constitucional por el cual se dividen las potestades tributarias entre nación y provincia. Es decir, no es que reformaron la constitución y dijeron, bueno, vamos a reeditar la conformación del Estado pensando en la concurrencia de fuentes, ¿no? De hecho, se fue dando, bueno, a través de diferentes leyes,
y de manera, de alguna manera, improvisada, de manera para salir de una coyuntura, atender una coyuntura que fue típica de esos años, de 1890 a 1934, que se dio algunos hechos de crisis internacionales que generaron, bueno, algunos desequilibrios fiscales en el nivel nacional. Y la tercera etapa que podríamos marcar hasta el presente, de 1935, con lo que es hoy el sistema de coparticipación federal de impuestos. O sea, hoy nuestras relaciones fiscales están regidas por un sistema que proviene de esos años, ¿no? Justamente es, de alguna manera, un sistema que vino a proponer un reordenamiento que era propio de esa etapa de concurrencia tributaria de hecho. Como siempre decimos, esto se trata de una orientación de contenidos, con lo cual vamos a remitirlos al apunte para justamente, no solamente el apunte, sino el mismo texto constitucional. Está dado la separación de las fuentes en nación, provincia, municipalidades, ¿no? Así está redactado el texto constitucional, eh, y también eh, podemos ver otras leyes que van apoyando, digamos, esta forma de distribución de las fuentes tributarias. Estamos hablando de derechos aduaneros, de impuestos indirectos, de impuestos directos que se dividían entre nación, provincia y municipios. La etapa posterior, la segunda etapa, que sería de concurrencia de hecho, viene, como les decía, por una crisis financiera internacional que sucedió en 1890, que fue, como decimos, un punto de inflexión porque el, el nivel nacional vio comprometido su recaudación de impuestos aduaneros, con lo cual tuvo que recurrir a algunos impuestos para ese momento que eran reservados para las provincias. Entonces, hubo un reordenamiento de alguna manera, o una superposición de recaudaciones, tal es así, por ejemplo, que se crean impuestos al consumo internos nacionales que de alguna manera coexisten con los provinciales y van, así como ven acá, van aumentando su importancia. Eran un 4% luego de esa crisis y ya pocos años después eran un 24% su importancia a nivel nacional. La tercera etapa es, de alguna manera, la etapa más compleja que tiene este sistema, y tal es así que nosotros hacemos incluso también una subperiodización, digamos, eh, de estas etapas de esta manera, ¿no? A nosotros lo que nos interesa sobre todo es que tengan esta noción de que estamos hablando de diferentes marcos normativos que tuvieron como marcos justamente diferentes gobiernos, y de alguna manera hay una evolución en cuanto a cómo van pensando y se van refinando las formas de distribución primaria y secundaria de la recaudación. ¿Mm? Em, Hacemos un fuerte hincapié en las modificaciones del gobierno de Carlos Menem por una cuestión de lo que se va configurando, lo que es hoy el laberinto de la coparticipación. Digamos, hoy en día tenemos una configuración de la distribución tributaria súper compleja, súper impredecible, digamos, y eso es un poco también atribuible a estas modificaciones propias del gobierno que tuvo lugar desde el 89 hasta el año 99. ¿Mm? Ya entrándonos un poco, podemos ver algunos detalles. Lo que nos interesa sobre todo es que justamente ustedes marquen estas etapas, que de alguna manera puedan identificar las tendencias que había. No les vamos a pedir probablemente
coeficientes exactos, pero sí de alguna manera eh, que sepan la dirección en la que fueron cada una de las subetapas que están marcadas. La primera etapa de coparticipación, por ejemplo, podemos marcar una contextualización que es justamente nuevas funciones de estabilización de la hacienda pública en plena crisis del 30, el gobierno nacional, el gobierno federal, toma nuevas funciones y está acordado y es algo consensuado entre muchos sectores que esas funciones debían ser tomadas. Hay un clima de época que nos habla de una economía más planificada. Por lo tanto, nuevos gastos requieren mayores recursos y en esa tendencia de recaudación, de mayor recaudación, es que se genera también esta, esta redistribución de los recursos tributarios. En el planteo del esquema de coparticipación, lo que se trata de hacer es armonizar un problema de doble imposición que había, ¿no? Como decíamos antes, hay un problema de concurrencia de fuentes que quiso ser emprolijado y efectivamente se logró, ¿no? Logrando, bueno, en un momento una distribución entre nación y provincias con ciertos coeficientes y una distribución secundaria, es decir, la distribución que tiene en cuenta cómo se distribuye entre las provincias, la parte coparticipable que les corresponde, con un sistema devolutivo. Conforme suceden los años, hay una evolución que le da mayor participación a las provincias y menor a el nivel nacional. Estamos hablando del año 47, el gobierno de Perón va teniendo mayor participación las provincias. Una segunda etapa de esta coparticipación sería ya más alrededor del año 50 al 60, que tiene mucha importancia justamente por la redefinición del mapa argentino. De 14 provincias pasan a ser 22 provincias y esto genera una necesidad justamente de hacer también una redistribución de las fuentes, ¿no? En el año 59 empezábamos con una distribución de nación del 72% y en el año 63 estamos con un porcentaje de nación del 64%. Como verán, se van refinando las formas de distribución secundaria que antes era netamente devolutivo, ahora pasan a tener una distribución secundaria según la población, la inversa de la población, es decir, lo que nos da mayor recursos a las provincias menos pobladas, es decir, de alguna manera se provee a eh, poblar el territorio, poblar la nación, y también de acuerdo a una proporción de bienes y servicios grabados nacionales. En el 63, por ejemplo, tiene lugar un cambio de la distribución primaria. Un hito importante que tiene este esquema es la sanción de la ley 20.221 del año 73. Nosotros marcamos este hito sobre todo porque se trata de una experiencia que tuvo un consenso importante en términos de la distribución secundaria, digamos, coeficientes meramente técnicos, exclusivamente técnicos, ya con una distribución, como verán, igualitaria de alguna manera entre nación y provincias, salvo por un fondo de infraestructura regional o provincial que justamente va a atender determinadas necesidades regionales, pero estamos hablando de un refinamiento en la fijación de la distribución secundaria. Estamos hablando de ya un porcentaje fijado según la población para hacer algo proporcional, un 25% de la distribución fijada según la brecha de desarrollo. La brecha de desarrollo está hablando de una redistribución en el territorio y de que un 25% del criterio sea fijado para atender cuestiones de falta de desarrollo, digamos. Y 10% de las provincias con una densidad de población determinada, ¿no? Como verán, está cada vez el cálculo más refinado en términos de qué se busca
y la alineación con otros objetivos de política económica. ¿Mm? Esta ley estuvo vigente hasta el año 83, año en que, eh, bueno, ese sería el regreso de la democracia, fue el año del regreso de la democracia. No obstante, hay sí una etapa en el medio que viene a haber cambios importantísimos. Si bien el esquema normativo subsistía, hay sí cambios muy importantes en la distribución. Esto es súper importante y súper condicionante para lo que es nuestro esquema de federalismo fiscal actual. Son sobre todo dos grandes temas, que es el cambio de la forma de financiamiento del sistema de seguridad social, ¿sí? Y también la transferencia a las provincias de la educación primaria, la salud, obras sanitarias, agua y energía que antes eran nacionales. Antes la nación tenía las atribuciones de dar servicio sanitario, agua, energía eléctrica. ¿Mm? Y estos servicios se le dan a las provincias, se le dan nuevas responsabilidades sin darle mayores recursos. ¿Mm? Eso, por supuesto, da como resultado una afectación negativa a las provincias, ¿no? Ambos hechos generan mayores compromisos por parte de las provincias, pero sin mayores recursos. Entonces, lo que era un sistema que aparentemente estaba de alguna manera solventado, va teniendo problemas. La etapa subsiguiente de 1985 al 88 se denomina etapa de asignaciones justamente por ser, como bien dice el apunte, y sin entrar mucho en detalle, estamos hablando de una etapa en que se van haciendo las asignaciones a través de movimientos de adelanto del Tesoro Nacional para cubrir déficit provinciales. Se van cambiando, se van desfigurando de alguna manera los porcentajes de los alfa, ¿no? De los coeficientes alfa que le tocan a la nación y por lo tanto a las provincias. Ante ese vacío legal surge la necesidad en el año 88 de darle un marco legal a esa distribución. No obstante, como verán, dice de 1988 a la fecha, es decir, que la ley que rige actualmente para la distribución de los recursos entre nación y provincia data de 1988, ¿no? Pensemos, por supuesto, que la realidad económica difiere muchísimo de esa fecha, por lo cual requiere una actualización. De hecho, está previsto una nueva ley. Supuestamente se iba a sancionar en el año 1989 una ley, y bueno, todavía no se sancionó. Después vamos a dar un poquito en estas cuestiones, pero el principal trazo que queremos dar a este tema es que este régimen perdió los criterios establecidos de la ley del 73, la ley 2221, que tenía esos coeficientes técnicos que atendían brechas de desarrollo, distribución poblacional, etcétera, y los porcentajes que quedaron para la distribución secundaria están relacionados exclusivamente con la distribución discrecional que se llevó a cabo en los años de vacío legal, del 84 al 87. Es decir, esas cuestiones que fueron de alguna manera una cuestión discrecional, una solución discrecional de un gobierno puntual, fueron tomados como coeficientes fijos para la atención de las necesidades de las provincias de ahí en más, ¿no? Esto, por supuesto, significó una cuestión que quedó pendiente, ¿no? También se redefinieron, en muchos de estos esquemas se redefinen los recursos incluidos, es decir, se vuelve a definir qué impuestos entran dentro del régimen de coparticipación y cuáles no. ¿Mm? Decíamos que queríamos hacer un poco de hincapié en lo que pasó en la década de los 90, ante el gobierno sobre todo de Carlos Menem. Se denomina la década del laberinto fiscal. Podemos decir que en función de hacerse muchísimas transformaciones, muchas para atender cuestiones emergentes, cuestiones de coyuntura,
se desnaturaliza, digamos, la coparticipación federal en función de agregar excepciones. Van a encontrar muchas cuestiones que grafican, que muestran perfectamente de qué se tratan esas excepciones y el grado de improvisación, digamos, que tienen la designación de porcentajes y montos fijos. ¿Mm? Otros impuestos, por ejemplo, tienen asignación específica, incluso dentro del marco de este régimen de coparticipación. Es decir, se van a detraer algunos impuestos y se le van a dar una precoparticipación, ¿no? Va a haber una precoparticipación, es decir, va a haber un extracto de algunos impuestos que se le va a dar cierto fin con cierta distribución separada de la distribución principal. Por eso es que nosotros eh, eh, mostramos esto como forma gráfica, digamos, de ver la complejidad que tuvo esto. O sea, acá van a ver que no solamente, digamos, estamos hablando de el aporte de muchos impuestos, sino también la extracción de algunos recursos de una coparticipación bruta para llegar a una coparticipación neta, que a su vez va teniendo extracciones de diferente tipo, como adelanto del tesoro, y a su vez aportes de otros recursos que van tomando otros caminos diferentes de lo que es el régimen original de coparticipación. Y a su vez también muchísima complejidad en la distribución, no solamente de los aportes, digamos, sino también de los destinos, así como muchos fondos con asignaciones específicas. Esto hace básicamente que un, un gobernador llega a su puesto y básicamente no sabe efectivamente cuánto le va a tocar de, de- de recursos, digamos, lo que se recaba por el régimen de coparticipación. En el año 92 y 93 tuvieron algunos pactos, digamos, entre nación y provincia en función de hacer un reordenamiento en pos de la competitividad. Se llegan a algunos compromisos que ustedes van a poder ver este, por ahí más en detalle, pero lo que nos interesa es que todos varios pactos fiscales van también alterando ese régimen de coparticipación, porque, por ejemplo, así como las provincias se comprometen a derogar algunos impuestos, modificar ingresos brutos, incluso dentro del compromiso de privatizar o concesionar servicios, la nación se compromete a eliminar impuestos, a transferir al Sistema Nacional la previsión social de lo que eran cajas jubilatorias de jubilaciones provinciales, es decir, alguna cuestión de no solvencia del sistema previsional provincial pasa a la órbita nacional en función de darle alguna viabilidad y también se empiezan a pensar en garantías mensuales fijas para las provincias en términos eh, de dinero, no en términos de porcentaje. Entonces se empieza a desfigurar fuertemente este esquema. Como última mención de los temas que nosotros creemos prioritarios, hay incluso un apunte de cátedra que se llama justamente las dificultades para la sanción de un nuevo régimen de coparticipación, un apunte exclusivamente referido a eso. Acá se sintetiza muy brevemente en un listado de condiciones que se tiene que dar para que este caos, por así decirlo, se ordene normativamente, ¿no? Es necesario, como dijimos, luego de una ley que tuvo vigencia desde el año 88, se sancione una nueva ley de coparticipación que fije los porcentajes y cómo efectivamente se van a organizar entre nación y provincia. ¿Qué impedimentos están o qué condicionamientos tienen que darse para que se pueda efectivamente sancionar esa ley? Nos interesa remarcar que tiene que haber, eh, bueno, celebración de acuerdo entre nación y provincias en principio, así como por ejemplo actualmente vemos el Pacto de Mayo, por ejemplo, que se hizo, bueno, podría darse una celebración de acuerdos entre nación y diferentes provincias, las cuales las provincias adhieran. Pero no solamente eso,
para que haya una distribución definitiva, legal de eso, tiene que haber un ingreso en el Senado de la Nación del proyecto de ley convenio. Tiene que ser aprobado por mayoría absoluta de ambas cámaras, así lo prevé nuestra legislación, para que tenga efectiva validez una nueva ley de coparticipación, tiene que haber aprobación legislativa por mayoría absoluta. Y a su vez, esa ley que tiene aprobación legislativa nacional tiene que estar aprobada por las provincias, a cada una de ellas, ¿no? Es decir, fíjense las cuestiones normativas que tienen que darse para que efectivamente se dé esa legislación. Esto es, bueno, además de este último punto, que es prohibición de modificación unilateral y de reglamentación, es decir, a su vez, una vez sancionada, no se pueden modificar lateralmente y la reglamentación solo está a cargo del organismo fiscal federal, que es la oficina de coparticipación, ¿no? Hay un organismo con rango constitucional que justamente es un organismo que ordena el sistema de federalismo fiscal. Em, Justamente eso hace que este trayecto que tiene que hacer este acuerdo sea súper difícil y no se haya llegado hoy en día a un nuevo acuerdo, pese a que normativamente es totalmente urgente y totalmente necesario. Eh, por eso, en definitiva, lo que queremos que les quede sobre todo es justamente cómo se va llegando a la situación que hoy tenemos, donde es necesaria una nueva ley de coparticipación y se ven las consecuencias en todo el quehacer de las, de la- del- las relaciones fiscales entre nación y provincia.